Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a estar tomando lectura del texto 31 y texto 32. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo comienza su ministerio con las palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Nosotros aquí en este capítulo tenemos las 7 parábolas del reino de Dios. Ahora, ustedes saben que el pueblo de Israel había sido sojuzgado por los imperios de fuerzas de esa época. Ellos cayeron en manos de los caldeos, por ejemplo, cayeron en manos de los persas, de los griegos, en manos de los romanos. No tenían, podemos decir ellos, esa autodeterminación, ¿no? Y todos estos pueblos eran pueblos paganos. Y como pueblos paganos que eran, introducieron su idolatría, introducieron su moral, su decadencia. Y ellos, por supuesto, rechazaban todas estas cosas por la formación que tenían en la ley de Dios. Ahora, ¿qué significaba para ellos el reino de Dios? Podemos preguntarnos cómo interpretaban ellos el tema del reino de Dios. Ellos decían, bueno, va a llegar un momento donde va a venir el Mesías, el enviado de Dios. Y entonces Él va a venir a todos estos pueblos que nos están sojuzgando, va a echar a los romanos y nosotros entonces vamos a tener un autogobierno nuevamente. Ese más o menos era el pensamiento que ellos tenían. Quiere decir que el reino de Dios ellos lo interpretaban humanamente y políticamente también. Claro, esperaban al Mesías que produjera el gran cambio. Y si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan al principio, cuando Jesús llama a sus discípulos, Andrés lo va a buscar a Pedro, ¿y qué es lo primero que le dice? Le dice, hemos hallado al Mesías. Es decir, llegó el que nos va a liberar de todos los yugos y nos va a liberar de los romanos, del imperio romano. También recordamos cuando Felipe habla con Natanael, ¿no? Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Está refiriéndose al Mesías, al que venía a producir justamente el cambio, el gran cambio para ellos político y social. El gran cambio, en síntesis, era que, bueno, echaran a los romanos y que volviera la gloria pasada de un reino local, ¿no? Ahora, los hombres, estimados, siempre trataron de producir cambios, siempre. La sociedad está llena de momentos en que en la historia se producen cambios. Ahora, los hombres cuando tenían que producir esos cambios, por ejemplo, expandir los reinos, lo hacían, pero ¿cómo lo hacían? Lo hacían por la fuerza. Es decir, tenían un ejército y lo lanzaban contra el enemigo. ¿Para qué? Y para sojuzgarlo. Quiere decir que los cambios que producen los hombres siempre, estimados, están relacionados con la opresión, están relacionados con la violencia, están relacionados con la guerra. Siempre. Ahora, la agresión, el fuerte, el sometimiento al débil, la violencia física o verbal y también la guerra, es decir, es el descontrol total.
y la muerte del enemigo, el aniquilamiento, podemos decir, del enemigo, siempre está relacionado con esos cambios que el hombre quiere generar a través de la historia. Ahora, en la Biblia aparecen dos maneras bien claras, dos maneras bien identificadas, dos métodos, podemos decir, que uno es la manera de los hombres, y la manera de los hombres está relacionado con la fuerza, la violencia y la guerra, y también es la manera de la muerte. Y por otro lado está la manera de Dios, el método de Dios, que es la metodología de la vida. Porque, estimado, Dios desecha la fuerza de las armas, la presión de las masas, ¿no? La destrucción del enemigo. Eso no está dentro del círculo de Dios. Cuando nosotros recordamos aquel episodio que tiene nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, dice que un día Jesús va a entrar a una aldea que pertenecía a los samaritanos y no lo reciben, no lo quieren recibir en ese momento. Y con Jesús está Jacob y Juan y escuchan esto, escuchan que no quieren recibir a Jesús ni a ellos. Y entonces, teniendo conocimiento de esto, dice que ellos le dicen a Jesús: Señor, ¿quiere que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Es decir, traen a la memoria, ¿no? Aquel episodio de la antigüedad donde Elías venció en el monte Carmelos a los profetas de Baal, ¿no? Y entonces le dice: ¿no quiere Jesús que hagamos lo mismo con estas personas que cómo no nos van a recibir? ¿Cómo no van a permitir que nosotros entremos? Que venimos con realmente un mensaje de esperanza. ¿No quieres que oremos de esta manera y hagamos descender fuego del cielo y que los consuma todo por no recibirnos? Y Jesús lo tiene que parar. Jesús lo tiene que reprender y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y dice que se fueron a otra aldea. Es decir, no es un método nuevo lo que enseña Jesús. Es algo que, si hubieran leído los judíos atentamente las antiguas escrituras, la Biblia para ellos, se hubieran enterado que ya desde antes Dios había dicho esto. El profeta Zacarías dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es decir, está hablando de la parte espiritual. Está hablando de un cambio espiritual. Al principio este cambio es un cambio realmente generador, pero que empieza por adentro, que empieza por la persona. Y Jesús trató de ilustrar esto justamente en las primeras parábolas que él tiene, que el reino de Dios era un reino espiritual. El reino de Dios era un reino espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo se genera el reino de Dios? Dice, bueno, plantando una semilla en el corazón de los hombres, tratando de que esa mala hierba no creciera. Es decir, siempre Jesús centraba el hecho no en la violencia física para tomar el poder, sino en el cambio que había que hacer en el corazón de los hombres. Y por eso la primer parábola, la parábola del sembrador, todos nosotros la recordamos, donde el sembrador siembra buscando la buena tierra, reciba la buena semilla y germine. Y por supuesto, también aparece la parábola del trigo y de la cizaña, donde los hijos del reino, los hijos de Dios, siembran la buena semilla y está el enemigo sembrando la cizaña. Y eso ha pasado siempre. Ahora, la parábola que tenemos nosotros aquí delante habla de esa siembra. Esa siembra es de una semilla muy pequeña. Esa semilla pequeña, pequeñísima, es el grano de mostaza. Y es tan pequeña que pareciera ser menospreciada, ¿no? Porque
una semilla de mostaza es tan pequeña. Y Jesús lo que está señalando, lo que está diciendo es, fíjense que si se planta una semilla de mostaza, que aparentemente no tiene poder, que aparentemente es muy pequeñita, pero que cuando cae en la buena tierra, esa semilla comienza a germinar y sale un árbol de allí. Y Jesús dice, eso es el reino de Dios. Una semilla que tiene que llegar al corazón de los hombres y que tiene que germinar como un árbol dentro, dándole vida, y esa vida es la que necesitamos para que haya verdaderos cambios. Ahora, los cristianos no siempre entendieron estas cosas y entonces se escribieron páginas muy oscuras en la historia de la humanidad en relación con esto. Todos nosotros recordamos las cruzadas que se imponían por la violencia, queriendo de alguna manera reconquistar el Santo Sepulcro. O todos recordamos los tribunales de la Inquisición. Pero esa aparente utopía que veían los discípulos era, estimado, elegir la semilla y colocarla en el corazón y dejar que el Espíritu de Dios genere en la persona la nueva vida, que se produzca el nuevo nacimiento. Los hombres tenemos un concepto totalmente distinto del punto de vista político de Jesús. Todos nosotros recordamos a Nabucodonosor, que miraba su propio imperio, ¿no? Y lo veía como un árbol frondoso que crecía, crecía y crecía. Y Dios le mostró en el sueño que ese árbol se iba a cortar, iba a caer y que no hay nada duradero. Cuando no hay una base en los cambios que solamente, estimado, el Espíritu de Dios puede producir en la gente. El mensaje de Cristo es un mensaje poderoso, que cuando llega al corazón de la persona, y fíjese, y la persona recibe ese mensaje, cuando acepta ese mensaje de Cristo, cuando se acerca a Cristo y entiende lo que Jesucristo quiere hacer en la vida, se produce en la persona entonces un cambio que no es el cambio que producen los hombres, ni el cambio que produce la sociedad, ni el cambio que produce la sociología o la psicología. Es el cambio que produce el Espíritu Santo de Dios. Por eso, ya en el Antiguo Testamento nos decía, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Dios está hablando de ese cambio, pero es un cambio espiritual que tiene que tener cada hombre, y ese hombre va a cambiar espiritualmente si la semilla llega al corazón. No nos cansemos, estimados, de sembrar la buena semilla. No nos cansemos de sembrar la palabra que Jesucristo enseñó, porque esa palabra es la única que cambia el corazón de las personas. Es la única que tiene el poder del Espíritu sosteniéndola, y es la única que produce cambios realmente duraderos en la vida. Por eso cada cristiano tiene la responsabilidad y la obligación de ser un mensajero de la semilla, así como el sembrador sembraba su semilla y caía en cualquier parte, y el sembrador no se preocupaba por dónde caía o en los lugares que caía. En algún lugar él decía va a fructificar, y finalmente en la buena tierra comienza a fructificar. El sembrador no tiene que preocuparse por la cosecha. La cosecha es un asunto de Dios. Tiene que preocuparse, estimado, por la siembra, y lo que Dios nos dice es sembremos, porque la pequeña semilla, cuando encuentra la buena tierra, produce el reino de Dios. Produce el reino de Dios. Hoy el reino de Jesucristo está extendido en todo el mundo. Hay cristianos donde usted vaya. Hay gente renovada por Jesucristo allí donde usted lo busque. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace esa obra.
No es con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, que es el que produce el cambio interior. Por eso, estimado, la buena semilla, nosotros la conocemos entonces sembrándola, porque esa semilla puede producir los cambios que tanto necesitamos en este tiempo. Todo el mundo, toda una sociedad quiere cambios, pero el cambio verdadero se produce desde adentro hacia afuera, porque el problema que hoy tenemos en nuestra sociedad y en nuestro mundo está en el corazón del hombre. Por eso sigamos sembrando las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, este mensaje que cuando es recibido en el corazón de los hombres, produce la nueva vida. Y esa nueva vida produce paz, produce gozo y produce esperanza que tanto necesitamos más que nunca en estos tiempos. Por lo tanto, como Iglesia del Señor Jesucristo, pidámosle a Dios que realmente su palabra a través de nuestras vidas pueda correr, pueda ser glorificada y que cientos y miles de personas puedan venir a los pies de Cristo buscando el perdón de sus pecados y comenzar una nueva vida tomado de los principios y los valores que emanan de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor, para que el gozo, la paz y la esperanza vuelvan a ser una realidad en la vida de cada persona, de cada hogar, de cada familia, que como decíamos, tanto lo necesitan.